Hola compañeros de la clase 11B. Mi grupo está conformado por Mateo Verdugo y mi persona, Jesús Colón. El día de hoy les vamos a explicar sobre las reacciones químicas. Primero que todo, ¿qué son las reacciones químicas? Una reacción química es un proceso mediante el cual una sustancia experimenta cambios en su estructura química. Al ocurrir una reacción química, también cambia la composición química de los elementos. En estas ocurren transformaciones de materia todo el tiempo. ¿Cómo ocurren las reacciones químicas? Para que las reacciones químicas sucedan, es necesario que los reactivos colisionen entre sí. Una reacción exotérmica es aquella en donde se libera energía térmica. Una reacción endotérmica es aquella en donde se absorbe energía térmica. Un ejemplo es la fotosíntesis de las plantas. Está catalogada como una reacción endotérmica. Características de las reacciones químicas. Al formarse, reacciones químicas dan como resultado la formación de un producto. Estas pueden ser simples o complejas y también pueden ser reversibles o irreversibles. Gran parte de ellas se dan en soluciones acuosas. Ecuación química. Esta es la que se utiliza para calcular las reacciones químicas. En la estructura de esta ecuación, que se encuentra en la parte inferior, podemos ver que los reactivos se encuentran en la parte izquierda de la ecuación. El producto está en la parte derecha de la ecuación y que la dirección de la reacción depende de la orientación de una flecha. Ecuaciones químicas. En las reacciones químicas hay ciertas condiciones que definen cómo se lleva a cabo dicha reacción, y estas se ubican sobre la flecha. Un triángulo encima de la flecha indica un aumento de temperatura. La letra P denota que se debe aplicar presión. En caso de ser necesario un catalizador, este se ubicaría encima de la flecha. Una flecha con sentido hacia arriba ubicada en el lateral del producto significa que el resultado del producto se libera en forma de gas. Una flecha con sentido hacia abajo en el lateral del producto denota que el resultado del producto es insoluble. Las letras S, L, G significan sólido, líquido y gaseoso. Estas nos ayudan a distinguir el estado de la materia en el que se encuentra la sustancia. Tipos de reacciones químicas. Existen varios tipos de reacciones químicas. Estas son reacciones redox, reacción de síntesis, reacción de precipitación, reacción de sustitución o desplazamiento, reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. Y por último, reacción de descomposición. Reacciones redox. Una reacción redox es en donde se transfieren electrones entre dos especies. En este tipo de reacciones hay dos tipos de reactivos que se influyen de manera recíproca, un oxidante y un reductor. Para tener certeza de que se está tratando con una reacción redox, hay que ver si hay cambio en el número de oxidación. Algunos tipos de reacciones redox son combustión, oxidación y desproporción. En la parte derecha se puede ver un ejemplo de una reacción redox. Reacción de síntesis. Es una reacción de la que hacen parte una o más sustancias que se unen para formar un compuesto o molécula distinta. Los factores que influyen en este tipo de reacción son la calidad de los reactivos, su pureza y su aislamiento. La fórmula para este tipo de reacción es A más B, AB. Un ejemplo para este tipo de reacción es el sulfuro de hierro.
Al lado derecho podemos observar su ecuación química. Reacción de precipitación ocurre cuando dos compuestos iónicos acuosos forman un nuevo compuesto iónico y este no es soluble en agua. La precipitación es el proceso por el cual, al formarse una sal a partir de sus iones solubles, esta cae porque no es soluble en agua. El producto que se obtiene de este tipo de reacciones es un sólido. Algunos factores que afectan la solubilidad son la temperatura, la presión, la adición de un ion común y el efecto salino. Desplazamiento simple. Es la reacción de una sustancia simple, o sea, un elemento químico, con un compuesto, donde el elemento desplaza a otro que se encuentra formando parte del compuesto. El ejemplo: algunos metales reaccionan con ciertos ácidos reemplazando el hidrógeno y formando la sal correspondiente. Ahí se muestra el ejemplo y la fórmula es A más CD produce AD más C. Desplazamiento doble es la reacción entre dos compuestos donde existe un intercambio de elementos generando dos compuestos. En este tipo de reacciones los reactantes están generalmente en medio acuoso. La fórmula es AB más CD produce AD más CB, como se ve en la presentación, y ahí está un ejemplo. Composición, denominada también de análisis, se caracteriza porque a partir de un reactante se obtienen dos o más productos. Por lo general se necesita energía. Esta se da cuando se lleva al compuesto a condiciones térmicas extremas, ya sea calor o frío. Tipos de descomposición: pirólisis, fotólisis, electrólisis. El ejemplo que se muestra ahí es de fotólisis. Categorías de reacciones. Hay 3 categorías que se dividen en más de 10 subcategorías. Categoría 1, por la naturaleza de los reactantes. Categoría 2, por la variación de energía, entre comillas, entalpia. Para los que no saben qué es entalpia, su símbolo es H. Indica el contenido calórico característico de cada sustancia química. Se mide a 25 grados centígrados y 1 atm. Esta condición es llamada estándar. Debajo de la categoría 2 se muestra una tabla con unos ejemplos. Sustancia agua posee una entalpia de menos 68. Categoría 3, por la variación del estado de oxidación. Categoría 1, reacción de síntesis, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento simple, reacción de metatesis, que es la de desplazamiento doble. Al frente tienen sus fórmulas. Categoría 2, cambio de entalpia, reacciones exotérmica, reacción endotérmica. Ahí está la fórmula de cambio de entalpia. Abajo está un triángulo con la H, que significa delta D de entalpia. Es igual a entalpia del producto menos entalpia del reactante. Reacción exotérmica es cuando la diferencia entre las entalpias es menor que 0, y la reacción endotérmica es lo opuesto a la reacción exotérmica. Sucede cuando la entalpia es mayor que 0. Reacción redox, redox intermolecular, redox intramolecular, redox dismutación,
reacción no redox. Al frente están sus respectivas fórmulas. Evidencia de ocurrencia de una reacción química: liberación de gas, cambio de color, olor o sabor, formación de precipitados, variación en la temperatura del sistema. Importancia de las reacciones. Mediante reacciones químicas podemos formar distintas sustancias para usos variados. Las reacciones químicas proporcionan avances para campos importantes como la medicina o la industria alimenticia, ya sea para la creación de medicamentos o para el desarrollo de nuevos productos alimenticios. Día a día ocurren reacciones químicas en nuestro entorno, como la fotosíntesis de una planta, el funcionamiento de las baterías de nuestros aparatos electrónicos, encender un cerillo o el funcionamiento del cuerpo humano. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.